Gracias, señor presidente. Hemos presentado una proposición de archivo, no solamente recogiendo el debate por el cual se hunde este proyecto de ley en el periodo presidencial pasado, donde el Partido Liberal y muchos congresistas del Partido Conservador lo votaron en contra, y por supuesto dos congresistas, la senadora Piedad Zucardi y el senador Juan Lozano, retoman en este periodo este proyecto de ley. Queremos decirle que el fenómeno de la segunda vivienda, honorable representante, es una moda que se inicia en Europa en la década de los 80. Usted en la ponencia nos nombra muchos países, Francia, España, Escocia y algunos países de Centroamérica. Todos los estudios que hemos hecho también nos están diciendo del peligro que existe, por supuesto, en este proyecto de ley, que les voy a leer a los congresistas algunos artículos que nos resultan terriblemente peligrosos, mucho más ahora donde tenemos una ley de restitución de tierras y donde quiero de verdad, honorables congresistas, que hagamos una revisión por considerarlo altamente peligroso. Y les quiero decir, en el artículo 3, habla de la declaratoria de zonas libres para segunda vivienda. Los criterios para la definición de las zonas libres para segunda vivienda en este artículo no se establecen de forma clara. Solamente, congresistas, se establecen que dichas zonas deben de estar de acuerdo con las normativas y las directrices del uso del suelo y los planes de ordenamiento territorial a petición de inversionistas, desarrolladores o interesados. ¿Qué le quiero decir al honorable congresista ponente? Si es verdad que los POT tienen una vigencia de 12 años, cabe recordar que estos pueden ser revisados y modificados por los consejos. Entonces aquí me pregunto yo, ¿qué municipio, cuando un inversionista exterior le proponga modificación del suelo para hacer estos planes de vivienda de acuerdo a los intereses de algunas multinacionales, porque necesita tener una inversión de 25 millones de dólares? ¿Cuáles son los inversionistas? ¿Cómo nos vamos a prestar para que se traiga pues unos lavados, por supuesto, de activos y a nivel internacional? Pues precisamente es un peligro al no aclarar el artículo 3, porque además será el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quien además conceda la participación de estos inversionistas. Ese artículo nos parece terriblemente grave. El artículo 4, que dice los tipos de inversionistas. Aquí se establece que los jubilados y rentistas de capital que quieran invertir pueden hacerlo ya sea en una zona libre para segunda vivienda. Y también establece que un tercer tipo de inversionista son los desarrolladores de... Sonido para la doctora Albaluz. También se establece que un tercer tipo de inversionista, que sean los desarrolladores de proyectos de vivienda, ya sean nacionales o extranjeros. Si tenemos en cuenta, honorables congresistas, que se exige una inversión mínima de 25 millones de dólares, claro es que el proyecto de ley está hecho en la medida para favorecer unas cuantas empresas y constructoras, porque yo no sé cuál sea la capacidad financiera de constructoras nacionales. Entonces valdría la pena preguntarle al proyecto, al ponente, si tiene un estudio o proyección de cuántas constructoras colombianas pueden solicitar este tipo de inversión.
El artículo 8, que le parece a uno terrible, es que se establecen que todas las zonas libres para segunda vivienda tendrán que contar con un administrador. ¿Quién es este administrador? Una persona jurídica nacional o la sucursal de Colombia, en Colombia, de una extranjera, y que será el gobierno quien expida la autorización para ello. Pero no se establecen, señor ponente, mínimos criterios, por lo que deja en total libertad al gobierno de establecer quiénes los hacen. Entonces, ¿quiénes se van a quedar con esas administraciones? Es la pregunta que le hago al señor ponente. En el artículo 11, a diferencia del proyecto del periodo pasado, que hablaba incluso de los aviones, dice este artículo que estarán exentos de impuesto de renta y complementarios, es decir, que no harán parte de la base gravable la primera casa, el primer carro, el primer yate o embarcación deportiva o de recreo. Tampoco se consideran como ingresos, no constituyen renta ni ganancia ocasional los ingresos percibidos por arrendamiento de casa, carro o yate. Lo anterior es para que se ubiquen en una sola zona libre de vivienda, para que simplemente compren una vivienda de cualquier otro tipo en cualquier lugar del país, y también se aplican las excepciones, ya que no tendrán que presentar sobre la primera vivienda una declaración de renta durante 10 años. El artículo 12, honorables congresistas, que dice uno, pero ¿cómo así? No se cobrará IVA a quienes se ubiquen en zonas libres por el primer carro o el primer yate. Y también el parágrafo abre la posibilidad de que el gobierno nacional establezca estos bienes que pueden ser excluidos de pagos tributarios y aduaneros. El artículo 13, si los bienes se venden después de 15 años de ser adquiridos, no se constituyen como renta ni ganancia ocasional, por lo que se exime de la correspondiente tributación. Si la enajenación se hace antes de los 15 años, se les aplica retención en la fuente ante una notaría o consulado. Y lo más grave, a lo largo del proyecto no se establece ningún artículo de cómo va a beneficiar la economía colombiana, pues de una parte, ponente aparece diseñado para empresas extranjeras, y lo digo en razón al alto capital requerido, sin que haya ninguna regulación frente al retorno de ganancias, y los que ganen puedan llevárselo a sus países sin problema. Y en segundo lugar, se ve cómo se puede beneficiar el Estado vía de tributación, cuando lo que se establece es precisamente todo un régimen de secciones tributarias. Y en tercer lugar, usted dice que esto tiene un impacto positivo en el empleo, ya que el proyecto en ningún lado habla de disposiciones que establezcan alguna obligación, por ejemplo, contratar la mano de obra nacional, ni para la construcción, ni para el mantenimiento siquiera de las zonas libres. Teniendo en cuenta que las viviendas que trata este proyecto de ley tienen habitación transitoria, porque no van a vivir permanentemente, sino por periodos de tiempo, lo que yo veo es que el impacto que puede tener, por ejemplo, en el consumo de bienes y servicios no es mayor, y es mucho menor que el impacto que pueda generar un hotel en alguna zona donde vienen turistas y por supuesto van a consumir no los bienes que están consumiendo los nativos de esta zona. Es decir, honorables congresistas, aquí lo que estamos creando son unas zonas francas para inversionistas totalmente extranjeros, creando un grave problema social en las zonas, mucho más en este país, donde la tenencia de tierras aún no está clara, donde además hay unos intereses políticos, por supuesto, para legalizar algunas tierras que muchos de los congresistas sabemos, y me parece y comparto por qué este proyecto se hundió en el periodo pasado, y por lo tanto, honorables congresistas, habiendo hecho muchos estudios
incluso, señor ponente, de los países que usted dice, porque este es un modelo tomado, modelo Dubái, pero conociendo cómo le fue a Nicaragua, cómo le fue a Costa Rica, el impacto catastrófico. Medianamente claro que los condominios para extranjeros ocupan mucha más tierra que un hotel y tienen mucha menor capacidad para alojar a personas. Si se tratara de desarrollos turísticos, como usted lo ha mencionado, yo no estoy muy seguro de catalogarlos de esa manera, pues tendríamos que compararlo versus la ocupación hotelera y entonces tendríamos que decir que su densidad, que su ocupación es mucho menor. Hay una discusión, reconozco, un poco academicista, a propósito de cómo beneficia el consumo al que usted alude, doctor Taborda, porque he encontrado opiniones contradictorias. Hay quienes piensan que los comportamientos de consumo de aquellos inquilinos de segunda viviendas resultan muy parecidos a las costumbres y prácticas de los residentes permanentes, pero lo que sí resulta encarecer, doctor Taborda, y también está establecido, es el valor de los predios, de los impuestos prediales, entre otras cosas, porque en este caso suele presentarse fenómenos especulativos que desde luego conspiran contra la propia población nativa, contra la población del país correspondiente. Han llegado a duplicarse y triplicarse los precios de los predios y los correspondientes impuestos. Menciono esto al pie de otras razones muy fuertes que se han señalado. Yo quisiera que reflexionáramos sobre el déficit del suelo para vivienda, los asuntos que ya se señalaban por parte del doctor Camelo a propósito del tema del déficit del uso del suelo, que me dan para pensar, sumado a las otras razones que aquí se han presentado, todas muy importantes, a los estudios que muy bien ha traído la doctora Albaluz Pinilla, que tal vez nosotros deberíamos pensar en no asaltar de esta manera a las entidades territoriales, a una especie de brecha para que los oferentes, los grandes desarrolladores de estos proyectos terminen sencillamente abrumando a los consejos municipales, a las autoridades locales en detrimento de las necesidades de vivienda nativa para la población. Creo que hay razones muy importantes para... Doctor Wilson, 1 minuto para redondear su idea. Hemos acordado 5 minutos por intervención, luego de la vocería que lleva cada partido. Doctor Wilson tiene el uso de la palabra por 1 minuto. Gracias, presidente. Tiene usted toda la razón. Yo solamente pongo en cuestión el supuesto alto contenido social al que se refiere el doctor Taborda. No lo encuentro, por lo menos para los nacionales, más sí, como suele ocurrir, encuentro de altísima conveniencia para algunos inversores extranjeros que ya han hecho y deshecho con nuestra propia economía. Muchas gracias, señor presidente.